El tema que yo quiero presentarles el día de hoy se llama apague incendio. Tiene que ver con un tema con el que ustedes están muy relacionados, bueno, aquí en el IFOS, en el diplomado, y es un tema que tiene que ver con las obligaciones que tienen ustedes como alumnos. Para esto me gustaría empezar con, con unas preguntas. Y bueno, si no hay voluntarios, yo los elijo, no se preocupen. Entonces, ¿para qué y por qué estudio? ¿Alguien me puede contestar esa pregunta? ¿Por qué estudia y para qué? ¿Algún voluntario? ¿Sin pena? Ok, son muy participativos, ya lo noté. Ok, ¿es tu nombre? Orlando, dime, ¿para qué estudias? Pues estudio para tener un logro académico y tratar de lograr un cambio en la sociedad. Ok, un logro académico. ¿Realmente estudias para eso? ¿Para cambiar la sociedad? Sí. Ok, va. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún voluntario? Ok, ¿tu nombre? ¿Cómo? ¿Itzel? Ah, Itzel. ¿Por qué estudias? ¿No sabes? ¿Realmente no sabes por qué estás aquí? Para hacer alguien en la vida y... Ok, ¿a qué te refieres con hacer, hacer alguien en la vida? Pues tener, no sé, No sabes a qué te refieres con eso. no. Okay. ¿Alguien de por ahí atrás? ¿Tu nombre? No, tú sí. ¿Para qué estudias? Para lograr algo en la vida, ser alguien. Ok, ser alguien. ¿A qué te refieres con ser alguien en la vida? A lograr, o sea, que la gente me vea como alguien, no sé, Como que no ha fracasado. Ajá, exacto. ¿Y a qué te refieres con fracasar? Para ti, ¿qué es un fracasado? No, pues fracaso, o sea, que no hizo, o sea, que... ¿No tener una carrera? No, Ok. o sea, no tener una carrera y ser un fracasado. Ok. Pero, no, Ok. ¿Tu nombre? Ok, ¿por qué estudias, Miguel? Porque quiero adquirir herramientas para Adquirir herramientas para tener un oficio. ¿Qué tipo de oficio buscas tú? Yo, pues tengo varios en mente. Uno es laborar en el área de mi carrera, que es electrónica, y la otra es administrar una empresa propia. Ok, ¿te gustaría administrar una empresa propia? O sea, digamos que estudias para poder salir adelante y tener una empresa propia. Y entonces, ¿qué pasa cuando tienes una empresa propia? ¿Ganas más dinero? Pues puedes ganar más dinero, pero más que nada adquieres eso para, no sé, sentirte satisfecho con lo que has logrado. Ok. Orgulloso contigo mismo. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta. Ok, ¿qué consecuencias, qué pasaría si dejara de estudiar o dejara mis estudios truncos? ¿Algún voluntario? Ok, ya me lo esperaba. Ok, ¿tu nombre? Virginia. Virginia. Ok. ¿Qué pasaría si dejaras tus estudios? Si dejaras de estudiar o dejaras tus estudios truncos. ¿Qué consecuencias habría con eso? No tendría un buen trabajo. No tendrías un buen trabajo. ¿A qué te refieres con un buen trabajo? Pues se puede a lo mejor para poder vivir bien, Ok, vivir bien. tener los recursos. Tener los recursos. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Tu compañera? ¿Yo? ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam. Ok, ¿qué pasaría si dejaras de estudiar? Pues primero los objetivos que tengo a largo plazo pues cambian, o sea, ya no podría aspirar a lo que aspiro ahorita que estoy estudiando, Ok, dime a qué aspiras. a tener una empresa propia. A tener una empresa propia. Y si no estudiaras, las posibilidades de tener tu empresa disminuirían, ¿cierto? Sí disminuyen, pero tampoco es imposible. Ok, no es imposible, pero disminuyen las posibilidades, ¿cierto? O sea, ya no tienes las mismas herramientas ni la misma preparación
como las que tienes cuando tienes un título. Ok, perfecto. ¿Alguien por allá? Pero es que puede haber consecuencias buenas y consecuencias malas. Porque, por ejemplo, yo he conocido gente que ha dejado de estudiar en la universidad y son empresarios muy importantes, o sea, que terminaron su carrera y con la inteligencia que tienen ocupan de un título Ok. para emprender. ¿Aquí en México conoces ese tipo de gente? Ok, no es Steve Jobs o algo así. Bueno, ese es un caso particular. Digamos que las posibilidades que tuvo fueron menores, pero la posibilidad cayó dentro de ese rango, ¿cierto? Ok, alguien por acá. ¿Tu nombre, compañero? Sí. Adrián. ¿Qué pasaría si dejaras de estudiar? Pues también veía mis objetivos como más complicados porque ya no tendría unas herramientas o unos conocimientos para llegar ahí. Ok. Ya no tendrías esas herramientas para llegar al punto donde tú quieres. Ok. Bueno, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, una pregunta. ¿Estudian por ustedes? Es decir, ¿por decisión de ustedes o por la decisión de alguien más? De sus papás, tíos, familiares, amigos, etc. Sinceramente. ¿Algún voluntario? Ok, todavía no se anima. ¿Tú, compañero? ¿Cómo te llamas? Oscar. Oscar. ¿Estudias porque tú quieres estudiar o alguien más te obligó a estudiar? No, porque yo quiero. Ok, ¿y por qué quieres estudiar? Quiero estudiar porque, pues primero, o sea, me he imaginado si no estuviera estudiando y no encontraría mi lugar. O sea, primero tengo como mi vida ordenada o en fase. Y ahorita me veo aprendiendo sobre lo que me gusta. Y una vez que aprendo sobre lo que me gusta, conozco bien las bases y conozco bien en dónde estoy parado para poder emprender otra cosa. ¿Qué estudias? Ingeniería. Ingeniería industrial. Ok, perfecto. ¿Alguien más alguien que diga, yo estoy aquí porque me obligaron a estudiar? ¿Alguna persona? Solo alza la mano, no va a participar. O sea, todos estamos aquí porque quisimos. ¿Cierto? Ok. Ahora, ¿estudian para ustedes o para los demás? Compañera, ¿cuál es tu nombre? Sí. Samantha. ¿Estudias para ti o para los demás? ¿Por qué estudias para ti? Ok, necesitas estos estudios para salir adelante, ¿cierto? Ok. Bueno, ¿alguien más que estudie? Sí. Bueno, yo estudio para ambos. Yo estudio porque me gusta el conocimiento y bueno, para los demás porque yo quiero que mis conocimientos los puedan usar otra gente para también desarrollarse. Perfecto. Quédate con esa respuesta. Quédense todos con esa respuesta que él dijo, porque más adelante vamos a ver cuáles son las consecuencias. Bueno, quiero que vean esta imagen y quiero que me digan qué opinan sobre esta imagen. Es la mamá diciéndole a su hijo que si no estudia va a acabar así. Y así es como barrendero. ¿Ustedes qué opinan de esa imagen? ¿Alguna vez se los dijeron de chicos? ¿Sí? ¿Es discriminatoria? ¿Por qué es discriminatoria? Porque es un oficio que, o sea, no tiene nada de malo ser así. O sea, es como de que si no estudias vas a ser así. Es un oficio igual de digno como cualquier otro. Ok. ¿Alguien más que tenga una opinión sobre esta imagen? Compañera, ¿cuál es tu nombre? ¿Yo? Cualquiera de las dos. Ella. Tu nombre. Frida. Ok, ¿tú qué opinas de esta imagen? Pues que no siempre cuando no estudias puedes terminar pues, encontrar otro trabajo mejor. Ok, ¿y qué pensarías de la mamá que está diciéndole eso a su hijo? O sea, tu opinión sobre la madre. Pues está frustrada. ¿Por qué está frustrada? Pues porque está presionando al hijo a que sea alguien en vez de que el hijo quiera salir adelante con su propio. Está condicionado. Ok, se te hace una condición. Ok. Ahora vamos a observar otra imagen diferente a esta y vamos a ver qué diferencia hay. Es una mamá que también le dice a su hijo
es la misma circunstancia, el mismo lugar, son los mismos hechos, pero la conclusión es diferente, ¿no? O la manera de verlo es diferente. La mamá le dice, si tú estudias bien, tú vas a ser capaz de hacer un mejor lugar para él. Cambió, ¿no? Sí cambia, ¿verdad? ¿Y ahora qué opinan? ¿Qué es correcto? ¿Por qué es correcto? Es que gente como ella tiene dificultades de, o sea, tal vez quiso aprender, pero no tuvo pues, la oportunidad por parte o de sus papás o de otras personas. Quizás esa persona esté ayudando simplemente a que también sea un mundo mejor. Ok, o sea, a lo mejor esta persona no tuvo la misma oportunidad que él, ¿cierto? Bueno, yo creo que no necesariamente es cierto, porque, o sea, por ejemplo, en el caso de las dos imágenes, yo no sé, siento como si le estuvieran metiendo presión a los niños, de que tienes que estudiar, tú para que no acabes como él, y tú para hacerle un mundo mejor, y tal vez la niña pueda hacer un mundo mejor para el señor que estaba riendo sin necesidad de estudiar, o sea, es como que... O sea, siento que se queda como con la responsabilidad de que tiene que hacer algo, y no necesariamente tiene que estudiar para... O sea, a lo mejor no a fuerzas hay que estudiar algo Sí, para o sea, ser para- alguien en la vida. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión? Sí. Por ejemplo, por lo que hace rato dijo, de que hay que estudiar para ti, pero también para los demás, hay otro poquito de eso, ¿no? En la segunda imagen. Ok. Hay que estudiar para ti. Para Exactamente. los demás, para así tú, o sea, tú si tienes la oportunidad de estudiar, ¿por qué no ayudar también a los demás? Ayudar de que tú, que tuviste la oportunidad de estudiar en una buena escuela y todo, puedes ayudar a las personas que no la tuvieron. Exactamente. Muy bien. Creo que vamos entendiendo por dónde va la cosa. Y esto es bueno. Ok. Lo que quiero enseñarles ahora, que ya no se ve, okay, es un video. Dura 5 minutos, pero les voy a pedir que por favor pongan atención, porque cada palabra que se dice en el video es importante. Entonces, solo 5 minutos, guardemos silencio y veamos lo que el video dice. Lo que pasa, bueno, yo en mi caso, como soy madre soltera, a él le afectó mucho la separación entre su papá y yo. Entonces eso lo convirtió a un niño, pues mal. Pero pues, gracias a Dios, él ha sabido motivarlo y echarle ganas para pues, que sea alguien en la vida. Yo les he inculcado que la escuela es muy importante. Sin la escuela uno no es nada. Ya ahorita hasta para de limpieza ya le piden hasta secundaria. Entonces ya es muy difícil encontrar un trabajo. Te digo, yo mi trabajo, lo que hago, no me avergüenzo, pero quisiera algo mejor para ellos. Pues que quisiera yo darles todo a manos llenas. No se puede, pero tampoco es imposible. Trabajando honradamente no es imposible. Y aquí estaré. Lo que están a punto de ver es muy duro. Ha permanecido escondido por años y hay gente muy poderosa interesada en que no se sepa. Se va a saber. Porque muchos estudiantes aceptaron grabar lo que viven todos los días. No es para que nos gane la depresión, sino para que el coraje nos mueva a resolver esta tragedia, porque ya casi no nos queda tiempo. De ello depende el futuro de nuestros hijos. Todos los días, 35 millones de alumnos se preparan para ir a la escuela. Se dice fácil, pero a México le tomó 80 años conseguir que todos los niños entraran a primero de primaria. Mamás, papás, maestros, maestras, directores, el que maneja el camión, la que barre el salón, quienes venden en la tiendita, toda la sociedad se esfuerza con ese único objetivo, que el niño vaya a la escuela. Cada quien pone de su parte pensando en que si el niño va a la escuela, le va a ir mejor en la vida. ¿Será cierto? Desde chiquito yo quería estudiar criminología. Yo quiero ser enfermera. Aeromoza, veterinaria. Robótica. Cocinero. Voy a estudiar para mamá. Química, farmacobióloga clínica. ¿Qué? Yo quiero ser guionista.
De cada 100 niños que se inscriben a primaria, 8 ya no llegan el primer día de clases. De secundaria se van a graduar 45. Es decir, menos de la mitad de una generación termina la secundaria. 27 completarán el bachillerato, la prepa o su equivalente. Solo 13 egresarán de licenciatura. Y nada más 2 concluirán el posgrado. En promedio, un mexicano estudia 8 años y medio. En cambio, los alumnos de Estados Unidos y Canadá estudian más de 13 años. O sea que mientras en México no terminamos la secundaria, allá todos llegan a la universidad. Él quiere llegar a ser presidente. Él quiere llegar muy alto, que ya no me quiere ver. Precisamente hoy me estaba diciendo mamá, dice, ¿toda la vida piensas lavar carros? Y le dije, hijo, pues ¿qué quieres todo por no estudiar? Pues yo lo que más quisiera, les digo, yo ya voy de salida, pero yo quisiera que Giovanni fuera alguien en la vida. ¿Llevas la llave? México lleva 200 años luchando por su educación. Después de tanto tiempo, se logró que haya escuelas en todo el país. Desde la independencia, nuestros héroes tuvieron ese ideal. Le llamaron Escuela para Todos. Dieron la vida por ello. Firmes. ¿En México? ¿En México? Mala. Bastante mala. Porque hay como una brecha de personas que saben más que otras por el nivel académico. Los pobres yo siento que por lo mismo son ignorantes, ¿no? Porque no nos mantienen a todos en un solo nivel educativo. Siento que si a lo mejor a los pobres los educaran igual que nosotros, saldrían de lo mismo, los pobres, Ana. He dicho. En todo el país hay escuelas con problemas. Pero la peor educación la reciben los más pobres. Esta no es una buena noticia. Todos sabemos que hay licenciados que no encuentran trabajo y se vuelven taxistas. Pero, en promedio, alguien que solo tiene primaria gana 4,000 pesos al mes. Con secundaria completa sube apenas a 5,500. Con prepa terminada, el pago mensual es de 6,000. En cambio, con licenciatura sube a 14,000 pesos y con posgrado a 52,000. Entonces, ¿por qué se van de la escuela los alumnos? ¿Por qué si les conviene hasta económicamente quedarse? ¿Y por qué si todos estamos haciendo tanto para que vayan a la escuela? Y no solo que les convenga a ellos, le conviene a México. Si recordamos que la mayor parte de los estudiantes se quedan en primaria y solo 2 de cada 100 llegan a posgrado, tenemos un país con mucha gente que gana muy poco y muy poca gente que gana mucho. Un país de muchísimos pobres y poquititos ricos. ¿Dónde está el problema? ¿Son ellos? ¿Somos los papás? ¿Es el gobierno? ¿Los sindicatos? ¿Son los maestros? ¿Somos todos? Es que aquí la educación es en colectivo, porque nadie sabe todo. O sea, la educación nos lo damos por igual y tenemos bien claro de que nuestra educación es para compartir con los otros y no para el interés personal. Bueno, lo que vieron ahorita fue, no sé si alguien ya había visto la película de Panzazo, pero fue un resumen de la película de Panzazo. Son estadísticas que se tomaron en 2010, bajo un estudio que hizo una asociación que ellos mismos hicieron, y entonces se refleja toda la falta de educación que hay en nuestro país. Y entonces podemos ver que somos muy afortunados de estar aquí sentados, ¿verdad? ¿O quién no siente que es así? ¿Quién siente que está aquí porque tiene mala suerte? Nadie. Entonces vamos a analizar varios puntos que se vieron en el video
y vamos a ir punto por punto. Primero decía, sin la escuela uno no es nada. ¿Se acuerdan que vimos una imagen parecida? ¿Y ustedes creen que sin la escuela uno no es nada? ¿Alguien piensa diferente? ¿Todos piensan eso? ¿No? ¿Qué piensan? No, o sea, si eres algo sin escuela, pero la escuela te ayuda a ser mejor. Ok, la escuela te ayuda a ser mejor. Pero tu dignidad sigue siendo la misma, ¿cierto? Ok. No es para que nos entre la depresión, sino para que el coraje nos mueva. No sé ustedes, pero yo cuando vi el video por primera vez, de verdad, me entró mucha tristeza. En serio. O sea, yo lo vi y dije, o sea, no crean que soy niña ni nada, pero casi yo, de verdad. O sea, dije, no puede ser esto, o sea, ¿cómo es posible que solo menos del 10% de la población en México tenga acceso a una buena educación? Es muy triste. Si el niño va a la escuela, le irá mejor en la vida. ¿Será cierto? ¿Sí, verdad? ¿No crees? ¿Por qué no crees? Porque, bueno, he visto que hay diputados, senadores, ni siquiera terminan la secundaria y... Bueno, eso sí. Es un golpe de suerte. Exactamente. No, es que cualquiera puede ser senador o diputado, Claro. no les piden un límite de estudio. Lamentablemente en nuestro país hay diputados, gobernadores y gente con mucho poder que no tienen nada de educación. Dicen que la peor combinación es la ignorancia y el poder. Pero bueno, son contados, lamentablemente tienen mucho poder y por lo tanto se notan más. Un mexicano estudia 8.5 años y en Estados Unidos y Canadá estudian 13 años. Es decir que mientras en México no todos llegan a la secundaria, ya todos llegan a la universidad. Hay una diferencia enorme, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que en un país que está tan pegado a nosotros todos terminen la universidad? Y aquí en México, la mayoría no llega ni a secundaria. O sea, es deprimente. La otra vez estaba platicando con la señora que me hace el aseo, que por cierto trabaja aquí y es una señora extraordinaria. Me decía, Tomás, mis hijos estudian hasta secundaria porque la preparatoria se vuelve muy cara para mí y yo no puedo mantener eso. O sea, realmente no puedo. O sea, no está dentro de sus posibilidades darle una buena educación a sus hijos. La peor educación la reciben los pobres. O sea, los pobres o la gente o la sección más vulnerable de nuestro país es la más afectada. O sea, siendo pobres, para colmo, les toca una pésima educación. Entonces se convierte en un círculo vicioso. Un país con muchísimos pobres y poquititos ricos. Así lo decía el video. ¿Por qué creen que haya esta diferencia? ¿Por qué creen que sea un país con muchos pobres y poquititos ricos? ¿Alguien? Pues por la misma razón de la otra, de que la peor educación la llevan los pobres. Exactamente. Van de la mano. Ok, ahora, viendo todo esto, analizando todos estos puntos, ¿dónde creen ustedes que está el problema de la educación en México y de la pobreza? ¿Dónde está el problema? ¿En no querer superarse? ¿De parte de quién? Ok, entonces digamos que ¿de quién es la culpa? ¿A quién le echarías tú la culpa? Dependiendo. Es del alumno. Ok, entonces tú dices que dependiendo de la situación hay un culpable diferente. Ok. Pues que todo va de la mano. Ajá. Por ejemplo, como lo que dice ella. Si el alumno no quiere estudiar es porque no ha llevado una buena educación desde la familia, desde el hogar. No le ha inculcado como el hábito de estudio. Entonces ya llega a la primaria y se le hace muy tedioso escuchar a un profesor, tal vez ese profesor sea bueno, tal vez sea malo.
pero el niño ya no lleva hábitos de estudios desde su hogar. O sea, no lleva como ese empujón que necesita desde el hogar para que tenga un buen profesor, un buen profesor. Y aparte, otra cosa que viene también desde el gobierno, porque es el que da el sustento a la educación en México. En Estados Unidos muchos llegan a la universidad, pero es como de que tienen financiado todo el sistema educativo universitario. Y salen de la carrera y es de que deben todo, o sea, deben toda su universidad. Que van pagando conforme van trabajando. Y en México no hay esa posibilidad de parte del gobierno de que te financie una educación que tú le vayas a pagar después. Muy bien. O sea, tú le echarías la culpa primero al gobierno y a la educación de la familia. Sí. ¿Sí? Son esos dos culpables. Ok. ¿Alguien tiene otro culpable? Sí. La culpa es de la indiferencia. ¿Por qué es de la indiferencia? ¿De parte de quién? De nosotros todos. O sea, Ok. porque a veces sí decimos ahorita de que si nos da tristeza y todo, pero realmente ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que si ya terminamos una carrera, tenemos una empresa y ayudar a esas personas? O sea, realmente hacer, no sé, un servicio, un programa social o algo donde me ayuden a las personas. Ok, entonces tú le echas la culpa a la indiferencia de las personas que tienen la posibilidad de enseñar. ¿Cierto? Ok. Sí. Yo creo que la culpa es de la falta de visión, que desde la casa no te la dan, porque yo he visto mucha gente pobre que va a la escuela hasta con los zapatos rotos, que anda buscando cómo pagarla, que sale adelante porque tiene una visión, y sin ella pues te salen fácil de la escuela. O sea, tú digamos que dices querer es poder. Si uno quiere estudiar, puede estudiar. O sea, siempre va a existir la posibilidad de que un pobre tenga una excelente educación. Luchando. Sí, también, o sea, sí depende de que el profesor sea bueno, ¿no? Pero si quieres vas a ir a la biblioteca, vas a buscar más de lo que te dice. Es una buena observación. ¿Alguien más? Pero también los maestros y los sindicatos tienen la culpa. Los maestros y los sindicatos tienen la culpa. No todos, exactamente, pero sí algunos. Y algunos profesores que no deberían de ser y están ahí porque los sindicatos O por palancas. O sea, ¿se fijan que ya tenemos a varios culpables? Tenemos a los sindicatos, a los maestros, al gobierno, a la familia. Ya hay varios culpables, ¿no? La lista está aumentando. En el video decía que nuestra educación es para compartir con los otros y no para el interés personal. Esto quiere decir que la educación no debe ser utilizada solo para fines propios, sino para construir algo más por los demás. Ok, la educación en México. Lo que les voy a enseñar ahorita son estadísticas, son gráficas. Se los prometo que son poquitas. No va a ser aburrido, pero es necesario que ustedes lo vean para que vean en números cómo está la pobreza y la educación en México ahorita en la actualidad. Son estadísticas de Coneval y del INEGI y fueron tomadas principalmente de 2010 hasta la fecha, hasta 2014 o 2015, si no me recuerdo. Entonces, esta gráfica muestra la cantidad de pobres o de pobreza que había en 2012 y la que hubo en 2014. Entonces, observen la gráfica. Hay un dato que salta. ¿Alcanzan a verlo? ¿Quién dijo sí? ¿Alguien dijo sí? Ok, ¿cuál es el dato? Bueno, la parte naranja no sé qué representa, pero es que creció, ¿no? Está dentro de pobreza. Exactamente, creció. En 2 años la pobreza creció. O sea, ahora hay más pobres, o en 2014 hubieron más pobres de los que había en 2002. ¿Qué pasa si esto sigue así? En 2 años la pobreza aumentó 0.7%. Ustedes dicen, bueno, no es tanto. Pero exactamente es muchísimo. Multiplíquenlo por el número de personas que hay. Es muchísimo. Pero entonces, si seguimos así, en 14 años va a haber más pobres que ricos en México. Y entonces va a haber un gran problema. Porque sus hijos y los hijos de sus hijos van a tener menos posibilidades de salir adelante. Y más posibilidades de caer en la pobreza. Ustedes lo ven ahorita por ustedes. Ustedes están aquí sentados y son afortunados. Pero quién sabe si las futuras generaciones sean igual de afortunados que ustedes.
Esta gráfica muestra el número de licenciados en promedio que se graduaron en 2010 en todo México y en Aguascalientes. 19% de hombres y 16.7% de mujeres. Y en Aguascalientes, 21.7% de hombres y 19% de mujeres. Es decir, en promedio, 2 de cada 10 personas, 2 de cada 100, terminan la universidad, logran un posgrado, una licenciatura. Ok, ahora quiero que vean esto. Alguien que me pueda decir con cuánto es con lo mínimo que podrían vivir mensualmente. Más o menos. Calculen gasolina, comida, colegiatura. ¿Cuál es el mínimo? 15. Solo escucharon colegiatura y todos ya brincaron, ¿verdad? Ok, quiero que vean esta gráfica. Esta es el ingreso corriente por familia trimestralmente y está dividida por deciles. El decil más pequeño es la clase más baja o los más pobres. Y el decil más alto, el 10, es la clase más alta o los más ricos. Entonces, veamos este dato. Son datos de 2014. En 2014, una familia pobre, en promedio, vive con 7,716 pesos en 3 meses. Es decir, que vive con 2,572 pesos mensuales. ¿Quién de ustedes puede vivir con esa cantidad al mes? Les aseguro que nadie. Nadie puede hacerlo. La clase media aumenta un poquito. 24,901 pesos al trimestre. Es decir, 8,300 pesos al mes. Que es bueno, pues si eres una familia de 1 o de 2, pues no está tan mal. Sobreviven. La clase más alta vive en promedio con 140,786 pesos al trimestre. Es decir, con 46,972.66 pesos al mes. Sí, hay mucha diferencia. De hecho, hay tanta que, si lo comparamos, es 18 veces más que la clase más baja. O es decir, habiendo 10 puestos de diferencia, ganan 18 veces más. O sea, los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Además de que hay casi más pobres que ricos. Ahora, fíjense en este índice. Si se fijan, de 2012 a 2014, el ingreso promedio de toda la población en México disminuyó. Es decir, que en 2014 la gente ganó menos que lo que ganaba en 2012. Pero además de eso, la inflación en el mismo periodo, es decir, el costo de las cosas en general, aumentó 7.88%. Es decir, que además de que ganaron menos los mexicanos o ganamos menos, los precios se incrementaron. Entonces nuestra pobreza se fue alrededor de un 11%. Somos 11% más pobres que hace 3 años. Qué triste, ¿no? Cada vez se pone más triste. Ok. Este es la estructura del gasto corriente monetario por deciles. Es decir, de ese 100% que vimos, de este 100%, ¿cómo está dividido ese gasto? En el decil más bajo, es decir, la clase más pobre, destina la mayor parte de sus ingresos a alimentos, bebidas y tabaco. Más de la mitad, de hecho. Pero yo creo que se fijen en este dato específicamente. Solo destinan el 5.6% de sus ingresos a la educación. La clase media destina el 9.5% y la clase más alta el 20.6%. O sea, los ricos destinan más parte de sus ingresos a la educación que los pobres. ¿Por qué creen que suceda esto? ¿Porque tienen más posibilidades? Ok. ¿Por qué por la manera de pensar? Porque a veces las personas más pobres tienen una mentalidad de que, por ejemplo, no quieren como de que
O sea, los pobres dices, pues destinan menos porque en realidad no les interesa tanto la educación como a los ricos. No, pero no puede ser así porque tampoco es de... Prefiero comprar un libro a darle de comer una semana a mí. Exactamente, ese es el punto. ¡Es carísimo! Sí, ¿Y cuántos compran? ¿Qué? ¿2, 3 días a la semana? Bueno, pero no todas las familias. Hay familias que no gastan en trabajo. Es muy caro. También compran alcohol, suponiendo también es caro. Suponiendo. Tú no sabes cuánto queda una botella de alcohol. Bueno, no sé. Estaría mal. Ok. Estaría muy mal. Bueno, ahora quiero que vean esto. Si multiplicamos ese porcentaje por los ingresos que ya habíamos visto, la clase más baja destina 144 pesos mensuales por familia en educación. 144 pesos. O sea, nada. ¿Se les hace mucho o poco? Es muy poquito, ¿no? Les alcanzaría a lo mejor nada más para comprar los libros. O lo básico, el compás, plumas, lápices. Libro de inglés, en tu caso. Pero la clase más baja no lleva inglés. La clase de media destina 883 pesos mensuales a la educación. Y la clase más alta, 9.676 pesos. Sigue siendo poco. Pero si lo comparamos con la clase más baja, nos damos cuenta que es 67 veces más que el decil 1. O sea, ustedes son 67 veces más privilegiados que la clase baja en cuanto a la educación. Entonces, si seguimos divagando, podríamos concluir que para que una persona pobre pueda tener la misma educación que ustedes, tendría que destinar todo su sueldo, todos sus ingresos de 3.7 meses para pagar solo un mes de colegiatura. Es decir, tendrían que dejar, literalmente, tendrían que dejar de comer para poder pagar una buena educación. Entonces regresamos al punto que tú decías. ¿Tú crees que es porque ellos tengan una mentalidad diferente o porque verdaderamente no pueden? Porque no pueden, ¿verdad? Entonces, bueno, se deja de estudiar porque se quiere o porque ya no se puede. ¿Ustedes por qué creen que los pobres dejan de estudiar? Porque ya no pueden. De verdad ya no pueden. Ok. Ahora vamos a cambiar un poquito el tema y vamos a dejar esos números. Solo no se olviden de todo lo que vimos hasta ahorita. Quiero que imaginen ahora que van en el coche caminando o por donde sea y se encuentran con un incendio. Un incendio tremendo, con bomberos, de este estilo, igualito a este. ¿Tú lo ven? ¿Qué hacen al respecto? Sinceramente. Si están los bomberos, ahí lo dejamos. Pues es que si yo no puedo ayudar, mejor les toco. Ok, y si no estuvieran los bomberos, ¿qué harías? Primero llamar a la... Ok, llamas a los bomberos. Esa era la respuesta. Ok. A ver, veamos. ¿Alguien sinceramente se atrevería a pararse y ayudar a apagar el fuego? Sinceramente. ¿Lo harías? Cuando se incendió aquí el campo de la UP, no sé si ustedes vieron hace una semana, no recuerdo cuándo fue que hubo un incendio. ¿Se fueron a apagar el incendio? Nadie lo hizo. Yo sinceramente no lo haría, no apagaría. Si hubiera un incendio como este, yo no lo apagaría. No sé, no me preocupa porque ahí están los bomberos. Ahora, quiero que vean este video. Dura 3 minutos. Es de caricatura. Pero les voy a pedir que guarden un poco de silencio. Oiga, ¿no huele a quemado? Sí, debe haber un incendio por ahí. No te preocupes, alguien se ocupará de eso.
Oye, ¿no se está quemando algo por allá? Sí, eso parece. ¿Qué hay con eso? Alguien debería apagarlo antes de que sea más grande. Anda, apágalo tú, amigo. ¿Quién, yo? Ah, no es mi responsabilidad. Me pagan por barrer. Bueno, tampoco es mi responsabilidad. Yo debo despachar este paquete. Solo dispongo de un momento. ¿Qué pasa? Hay un incendio en tu lado del edificio. Desconectaron el agua, pero no te preocupes. Se me ha ocurrido algo que tal vez pueda servirte. Déjame ver eso. Yo inspeccioné ese incendio cuando venía para acá. No es tan importante. Es pequeño. Además, estas cosas normalmente se apagan por sí mismas. Gerardo, el incendio está en tu lado del edificio. No estás cumpliendo con tu trabajo. Carmen, tú no eres quien para juzgarme. Ocúpate de tu trabajo, que yo me ocuparé del mío. La idea de Carmen es bastante simple, pero... Vamos a iniciar la reunión. ¿No piensan hacer algo con este incendio? Va en aumento. Señor presidente, tengo una solución que quisiera presentar al consejo. ¿Qué? Ah, sí. Veamos de qué se trata. No, esto no es función del consejo. Ocúpate de solucionarlo, Luis. ¿Quién dejó entrar a estas personas? ¿No ven que estamos en una reunión? Reuniones. Queremos hechos. No nos culpen a nosotros. Debieron haberlo solucionado cuando era solo un incendio pequeño. ¿Quiénes, nosotros? Los incendios son tu responsabilidad, de ustedes. ¿Quisieron ¡Que no te escucho! ¿Qué quiere decir eso de asumir tu responsabilidad? Significa que nos hemos pasado la pelota. ¿Y qué hacemos ahora? Como él ha dicho, asuman la responsabilidad. ¿Pero cómo? No lo sé. Yo tampoco. ¿Y sí? ¿Qué quiere decir? No comprendo. Esperen un momento. Déjenme analizar un poco la situación. Creo que ya lo tengo. ¿Qué? Estas espadas se convertirán en martillos. ¿Esto es una mejoría? No, espere un momento. Permítame terminar. Sí, ya entiendo. Estos escudos se convierten en cubetas. ¡Exacto! ¡Ajá! ¡Sí, perfecto! ¡Muy bien! ¿Qué hacemos ahora? El enfriador de agua. Muy bien. Trabajo en equipo. ¡Trabajo en equipo! Bueno, como vieron, cada quien reaccionó de manera similar a la que ustedes pensaban para apagar el incendio. ¿A qué voy con este video y a qué voy con esto? A lo que voy es que hay un incendio muy grande en México ahorita, y ese incendio tiene nombre, y se llama pobreza y se llama educación. El problema es que, imagínense que ese incendio al que ustedes pasaron y vieron, ¿qué pasaría si yo les dijera que en ese incendio están todos los bomberos de Aguascalientes? Todos los bomberos están ahí, intentando apagar el incendio. El problema es que por más que lo intentan apagar, el incendio sigue creciendo, va aumentando el incendio. ¿Qué pasaría si ustedes supieran eso? Y que tarde o temprano ese incendio va a llegar a sus casas, porque el incendio se volvió algo incontrolable. ¿Qué harían ustedes al respecto? ¿Se pararían y ayudarían a apagarlo? ¿O no les importaría? ¿Sí lo apagarían? ¿Alguien que no lo apague? Ahora sí todo lo apagarían, ¿no? Bueno, pues el problema que les presento hoy, a lo mejor no lo conocían ustedes, pero hay un problema muy grave aquí en México, en la educación y en la pobreza. Y hay una correlación entre esas dos. Los pobres se vuelven más pobres porque la educación se vuelve cada día más y más mal. ¿Quiénes de ustedes, alcen la mano, van los sábados a alguna comunidad o no recuerdo qué días con los de Difoso a enseñar? ¿Alguien? Ok, una buena parte.
Ustedes hacen eso seguramente porque la universidad los obliga. Pero lo que yo quiero hacer con ustedes el día de hoy es que intenten cambiar esa parte y estén conscientes de que hay un problema muy grave en México. Y ustedes tienen la obligación y las posibilidades de apagar ese incendio. Nadie más la va a tener. Apaguen el incendio, aunque ustedes no lo hayan provocado. Ahora, nada más antes de pasar al siguiente video, ¿de quién creen que es la culpa? Regresando a la misma pregunta de un principio, ahora, ¿de quién creen que es la culpa de la falta de educación en México? De todos. Y de todos nos incluye a nosotros. Es más, principalmente nos incluye a nosotros porque nosotros tenemos la posibilidad que la mayoría de la gente en México no tiene. Entonces la culpa principalmente la tenemos nosotros, siendo que es de todos. Cuando ustedes estudian, tienen mayor posibilidad de salir adelante y por lo tanto tienen en la sociedad mayor poder. Y poder me refiero a que las decisiones que ustedes tomen influyen de mucho más manera que la que un pobre o alguien con baja educación pudiera tener. Sus decisiones influyen mucho más que la de la mayoría de México. Y entonces viene algo que el poder trae. ¿Alguien vio El Hombre Araña alguna vez? Seguramente recuerdan una frase del Hombre Araña. ¿Qué pasa con el poder? Conlleva una gran responsabilidad. Ustedes son responsables de la educación en México. Porque ustedes están aquí sentados y son verdaderamente afortunados de estar aquí. Y no es culpa de la gente que no logra estar aquí sentado, no estar aquí. Si estuvieran en sus posibilidades, les aseguro que ahorita no seríamos 40, 50 personas. Es más, les aseguro que no cabríamos en el aula. Lamentablemente sobran lugares. Ahora quiero que vean este video del Hombre Araña y reflexionen un poco. Gracias por acercarme. No, espera un momento, Peter. Tenemos que hablar. Podemos hablar luego. Y podemos hablar ahora, si me lo permites. ¿Y por qué tenemos que hablar ahora? Porque hace mucho tiempo que no hablamos y tu tía May y yo últimamente te notamos muy cambiado. Siempre nos esquivas. Siempre estás haciendo experimentos rarísimos en tu habitación. Te has peleado en el instituto. Yo no empecé esa pelea, ya os lo dije. Pero está claro que tú la acabaste. ¿Qué tenía que hacer? ¿Salir corriendo? No, no tienes que salir corriendo, pero... Pete, escucha. Estás cambiando, lo sé. Yo también pasé exactamente por lo mismo a tu edad. No, no exactamente. Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. El chico ese, Flash Thompson, posiblemente se lo merecía. Pero el hecho de que puedas atizarle no te da derecho a hacerlo. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Tienes miedo de que me convierta en una especie de delincuente? Deja de preocuparte por mí, ¿vale? Algo ha cambiado, ya lo solucionaré. Pero no me sueltes el rollo. No quiero soltarte el rollo ni sermonearte. Ya sé que no soy tu padre. Pues no te comportes como tal. De acuerdo. Te recogeré aquí a las 10. Bueno, quiero que pensemos en dos partes del video que me parecieron importantes. Pero antes de reflexionar sobre el video, me gustaría recordarles que cuando el tío Ben le dice eso a Peter Parker o al Hombre Araña, se lo dice en una etapa de su vida. ¿Recuerdan en qué etapa de la vida se lo dice? Cuando él está en la universidad. Y le dice dos cosas en este video. La primera es
en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ahorita ya no son niños, ya son adultos. Todos tienen arriba de 18 años, 19. Ya no son niños. Es en este momento de sus vidas en donde comienza una etapa de madurez. Y entonces ustedes deciden quién quieren ser en la vida. Y qué es lo que van a hacer con eso que tienen, con la educación que tienen, con los amigos que tienen, con la familia que tienen. Entonces ustedes están en una etapa en la que van a tomar una serie de decisiones que van a influir el resto de su vida. Y en segundo lugar, como ya lo habíamos dicho, un gran poder implica una gran responsabilidad. Ustedes tienen un gran poder. Tanto que son del 20% de la gente afortunada de tener ese gran poder. Ustedes no lo sabían, se los aseguro. Los números no los tenían. Sí sabían que había mucha gente sin educación, sin licenciatura. Pero ¿alguien estaba consciente de qué tan grave era este asunto o este tema en México? Nadie. Ok, lo que quiero que hagamos ahora todos, antes de terminar, es conectar los puntos, como decía Steve Jobs. Vamos a conectar los puntos hacia atrás. Vamos a ver qué es lo que hemos visto hasta el momento y entonces vamos a relacionar todo y vamos a concluir. Al principio vimos por qué estudio y para qué estudio. Y en pocas palabras, ustedes me dijeron que estudiaban porque necesitaban salir adelante, porque querían salir adelante. Y vimos una comparación de imágenes que iba en relación a lo que ustedes decían, ¿no? Que si uno no estudia, pues uno no va a llegar a mucho, o las posibilidades iban a disminuir. Después vimos un video de panzazo, donde vimos de quién es la culpa. Ustedes dijeron que la culpa era del gobierno, era de las familias, era de los maestros y de los sindicatos. Si no mal recuerdo, esos eran los 4 culpables que vimos aquí. Después vimos datos y estadísticas de la educación en México, en donde nos dimos cuenta de lo afortunados que somos y de que hay un gran número o un gran porcentaje de pobreza en nuestro país a causa de la educación. O sea, después vimos o nos preguntamos si se deja de estudiar porque se quiere o porque ya no se puede. Y creo que concluimos bien. Concluimos que se deja de estudiar porque verdaderamente ya no se puede. Después vimos lo del incendio. ¿Qué harían ustedes si ven al incendio? Nadie se quiso bajar al incendio. Todo el mundo dijo, le hablo a los bomberos, o en su caso no hago nada, si es que ya hay bomberos. Y después vimos que hay que apagar el incendio aunque no lo hayamos provocado. Un gran poder lleva una gran responsabilidad. Bueno, no hace falta repetirlo, lo tenemos bastante fresco. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Relacionando estos puntos, ¿cómo titularían ustedes a todo esto? ¿A qué les suena? Ok, que no estudiemos para nuestro propio beneficio. ¿Por qué? Porque el problema no lo causamos nosotros, pero es de todos. Entonces, si realmente queremos que la pobreza se acabe en México, nosotros tenemos que poner un gran ejemplo. Ok, nosotros tenemos. Hablas de una obligación, ¿cierto? ¿Tenemos qué? Nos habla de responsabilidad. Hablamos de la responsabilidad social que tenemos nosotros como alumnos de licenciatura en nuestro país. Tenemos una obligación. Y no es una obra de caridad, ni mucho menos lo que ustedes están haciendo cuando van a esas comunidades marginadas, pobres, o en donde la educación no es tan buena como aquí. Cuando ustedes van a esos lugares, no lo hacen por caridad. ¿Ok? Ahora, hay 3 pasos para llegar a esta responsabilidad. El primero, que ya lo dimos, es el paso del conocimiento. El paso del conocimiento es que ustedes estén conscientes de que existe ese problema en México. Ustedes ya están conscientes de que existe ese problema. Ya no pueden decir que no lo saben. El segundo paso
consiste o se llama el paso del compromiso. Compromiso viene del latín compromisum y compromisum y quiere decir responsabilidad u obligación. Insisto, cuando ustedes van a esas comunidades a enseñar a la gente, no lo hacen por caridad, ni lo hacen porque, ay, qué bonito se siente ir con los niños, y se siente muy bonito, pero es una obligación, y es una obligación que no termina en la universidad y que de hecho debería de aumentar conforme pasa el tiempo. Y el último paso es el paso de la acción. Ya estamos conscientes, ya tomamos el compromiso y entonces ponemos en acción. Decidimos que vamos a ir a combatir ese problema, a apagar ese fuego que hay en México. ¿De acuerdo? Y bueno, eso quiere decir poner en movimiento. Entonces vamos a poner en movimiento todo lo que vimos hoy. Los quiero invitar a poner en movimiento eso. A que ustedes desde ahorita se comprometan con su país y con la educación de su país para mejorarla. Ustedes, muchos de ustedes, seguramente va a llegar algún momento en el que ganen bien, ganen mucho dinero. Los que sean empresarios, no recuerdo quién me dijo que quería ser empresario, cuando pongan sus empresas, acuérdense de toda esa gente que no tiene la posibilidad de llegar a donde ustedes están. Y entonces ayuden a combatir ese problema, ya sea ayudando, ya sea enseñando o ya sea otorgando becas. Y bueno, no tengo nada más que decir que gracias y espero, de verdad espero haberles dejado, aunque es una semilla pequeñita, y que con el tiempo vaya creciendo. Y espero que lo que aquí yo haya dicho haya servido de algo y que no hayan sido palabras al aire. Y con que una o dos personas se lo lleve, con eso me doy por bien servido. Y agradezco mucho su atención y participación. Gracias.